Muy bien, chicos, buenos días. El día de hoy la clase versará sobre función inversa. Para ello vamos a echar mano de un par de conceptos ya conocidos como van a ser inyectividad y sobreyectividad, ¿verdad? Para trabajar esto. Entonces vamos a echar un ojo al material que se facilitó anteriormente. En este caso nos indican que una función, que dada una función f, vean que la función f tiene un dominio A y un codominio B. La función inversa de esa función f, que la denotamos por f elevado a la menos 1, o sea, la función inversa de f, nos indica que f a la menos 1 es una función que tiene como codominio, perdón, tiene como dominio B, que era el ámbito de la función original, y tiene como ámbito A, que era el dominio de la función original. Entonces, a partir de esto, si f es una relación, una función con un dominio A y un ámbito B, entonces f es inyectiva cuando para cada preimagen o cada par de preimágenes diferentes, sus imágenes sí y solo sí son diferentes también. Y una función es sobreyectiva si para todo y en el ámbito, o sea, todo elemento en el ámbito, existe un x en A, tal que f de x es igual a y. ¿Qué nos está indicando esto? Que una función es sobreyectiva si todo elemento del ámbito tiene una preimagen con la cual se relaciona en el dominio. Y es importante porque una función es biyectiva si cumple con ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. Entonces, es importante esto porque el teorema nos indica que una función f, una función real, va a tener una inversa, existe sí y solo sí, si f es biyectiva. Entonces nos está indicando que para que una función inversa, el que sea biyectiva es condición necesaria y suficiente para poder determinar o afirmar que tiene una inversa. Para ello, vamos a ver los siguientes ejemplos que se nos presentan a continuación. Muy bien, se nos dan unos ejemplos y se nos pide determinar si las funciones dadas son o no biyectivas. Para ello, bastaría determinar que la función sea inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Para esto, podríamos, por ejemplo, utilizar un diagrama de Venn. Recuerden que por acá va a estar el dominio de la función y por acá vamos a colocar elementos del ámbito de la función. Por ejemplo, podemos tomar un 0, qué sé yo, un menos 1, un 5, por dar un ejemplo. Y por acá estaría un 1, un 26 y un menos 4. Donde la relación sería que 0 se relacione con 1, 5 se relaciona con 26 y menos 1 se relaciona con menos 4. Si alguno tiene alguna duda, recuerden que los valores del dominio se sustituyen por la x. Voy a calcular uno por poner un ejemplo. El 5. F evaluado en 5 sería 5 por 5 más 1, que eso me da 26. Es por eso que el 5 se relaciona con el 26, ¿verdad? Hay un asunto importante. Si una función sea biyectiva, significa que hay una relación 1 a 1. ¿A qué me refiero con esto? Un elemento del dominio con uno del ámbito. Uno del dominio, perdón, uno del dominio con uno del ámbito. Uno del dominio con uno del ámbito. Uno del dominio con uno del ámbito. De hecho, podemos analizar algo. Cuando el criterio de la función sea una expresión lineal, automáticamente nosotros podemos decir que la función es biyectiva. Cuando el criterio de la función sea una expresión lineal, como les digo, ya si es de grado 2, de grado 3, no se puede afirmar de esa manera directa, habría que redefinir la función.
Para eso podríamos inclusive analizar el siguiente ejemplo, ¿verdad? Que nos está dando f de x, perdón, era de x, vamos a ver, h de x igual x elevado a la 2. Y nosotros, por ejemplo, nos echaríamos mano de la gráfica, sabemos que es una de las gráficas bases, pues por acá estaba lo que llamamos el vértice, ¿verdad? Porque la forma de la gráfica era una forma parabólica. ¿Verdad? Con solo ver la gráfica, automáticamente se podría afirmar que la función no es biyectiva. ¿Por qué razón? Porque de manera gráfica, para determinar si una función es biyectiva o no, que de hecho lo que vamos a hacer en el próximo ejercicio, tendríamos que trazar líneas paralelas al eje X, significaría entonces líneas horizontales, y si esa línea interseca más de una vez la gráfica de la función, quiere decir que no es biyectiva. Bueno, acá podemos ver que no es biyectiva. H no es biyectiva. Ya se lo determinamos. ¿Cómo podríamos hacer de otra manera? Podríamos hacerlo con un diagrama de Venn o una representación tabular. Voy a hacer una pequeñita. Por acá viene un X y por acá un Y. Recuerden que Y sería el valor para el H. Vamos a hacerlo con 3 valores. Voy a hacerlo con -1, con 0 y con 1. -1 elevado a la 2 da 1. Pues 0 elevado a la 2 da 0 y 1 elevado a la 2 da 1. Veamos que por acá hay 2 valores distintos para las X, para elementos del dominio, que comparten justamente una misma imagen. Eso quiere decir que hay 2 X diferentes que se relacionan con una misma Y, no es una relación 1 a 1, porque ya hay 2 diferentes imágenes que van a una misma imagen, lo que nos indicaría de nuevo que la función no es biyectiva. Para el ejemplo número 3, ¿verdad? Que se nos presenta una forma gráfica, pues recordemos lo que vimos en el ejemplo anterior, que bastaría hacer líneas horizontales para ver si la línea horizontal interseca la gráfica más de una ocasión. Acá podemos ver que la línea horizontal inclusive no hay que dibujarla porque el eje X interseca la función en 2 partes distintas, ¿verdad? Lo que nos indicaría automáticamente que la función no es biyectiva. ¿Verdad? Entonces, pues por ahí ya quedaría fácil determinarlo, con solo observar la intersección de 2 puntos distintos sobre el eje. Excelente, vamos a regresar a la presentación para ver también 5 ejercicios más que se nos están proponiendo. Entonces, vamos a darle la solución a cada uno de ellos. El primer ejemplo nos da entonces un conjunto A y un conjunto B. A compuesto por 1, 2, 3 y 4, 5, 6. Nos piden que, o nos dan que para la función f con dominio A y codominio B, tal que f de 1 es igual a 4, f de 2 es igual a 5 y f de 3 es igual a 6, nos preguntan si existe f en menos 1, f a la menos 1, entonces si existe la inversa de f, y ahora nos piden justificar la respuesta. Pues veamos esto acá, entonces. Si representamos un diagrama de Venn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? El 1 dice que se relaciona con el 4, el 2 se relaciona con el 5 y el 3 se relaciona con el 6. Es una relación 1 a 1. Por lo tanto, f es biyectiva. Y recuerden que
que el biyectivo era condición necesaria y suficiente para afirmar que existe inversa. Así, f menos 1 sí existe. Listo. Resolvimos el ejercicio. Ok, para el segundo ejemplo se nos da la función f con dominio en R, tal que f(x) es igual a x menos 1 elevado a la 2 más 5. Anteriormente comenté ya que cuando hay expresiones de grado 2 o mayor, la función hay que redefinirla, y de hecho acá nos piden redefinirla. Como es una cuadrática, voy a echar mano de la gráfica. Recuerden que la gráfica, bueno, ya se dieron transformaciones. Por acá está el vértice, ¿verdad? En el punto 1,5. Ok. Vamos a ver algo, porque esto justamente es lo que nosotros conocemos como vértice, ¿verdad? Hay un asunto importante. El vértice a nosotros nos va a ayudar a redefinir la función de manera tal que sea solamente, para que sea biyectiva. Voy a tomar acá esto para que veamos algo. Si yo trabajo con una gráfica de una función cuadrática, una parábola, ¿verdad? Como se solicitó que al momento de trazar líneas horizontales solamente se intersecara un punto, la gráfica para que la misma definiera o fuera definiendo una función biyectiva, el vértice, al estar justamente sobre el eje de simetría de la función, a partir de ese eje, nosotros vamos a determinar si vamos a tomar la rama izquierda o la rama derecha, para decir, ok, si tomo solamente la rama izquierda hasta el punto del vértice, sí es biyectivo. ¿Por qué? Porque las líneas solamente van a intersecar una vez la gráfica. Si por otro lado tomamos la parte derecha de la gráfica, también la rama derecha va a ser biyectivo. Entonces, eso nos ayudaría, pero para esto debemos determinar dónde está el vértice, ¿verdad? Ok. Una vez dicho esto, hay que recordar un asunto, pues, podríamos decir que bastante general, de hecho, que el vértice, al ser un punto de la gráfica, va a ser un par ordenado, ¿verdad? Va a tener un valor en X y un valor en Y, indistintamente de los que sean. ¿Por qué? Porque el vértice no solamente puede estar en el primer cuadrante, puede estar en el segundo, el tercero, en cualquier cuadrante, ¿verdad? Eso es indistinto. Pero veamos esto. Para todo va a ser igual. El dominio lo vamos a determinar, ¿verdad? El vértice, recuerden que tiene este par ordenado X, Y. El X, pues, el valor de la imagen, y el valor de la imagen. Entonces, el dominio, para redefinir la cuadrática, redefinir una función cuadrática, lo que vamos a hacer es que el dominio, vamos a tener dos opciones. Podemos tomar la rama de la izquierda, que se extendería desde menos infinito hasta el valor en X del vértice, la primera entrada del vértice, estoy haciendo referencia. Y este O tiene que ser exclusivo porque te voy a tomar una de las dos opciones del valor en X del vértice hasta más infinito, que eso sería como tomar la rama de la parte derecha. Puedo redefinir el dominio de una de las dos maneras. ¿Todo bien por ahí? Para el ámbito, debemos tener una excepción. ¿Por qué razón? Porque como estamos trabajando con una forma parabólica, la parábola debe ser cóncava hacia arriba,
cóncava hacia abajo. ¿Y en qué nos va a afectar esto? Este efecto. Cuando la gráfica es cóncava hacia arriba, el ámbito de la función lo vamos a determinar de el valor en y de la segunda entrada a más infinito. Del valor en y a más infinito. Si la gráfica es cóncava hacia abajo, será de menos infinito hasta el valor de la segunda entrada del par ordenado del vértice. Esa sería la manera de determinar eso. ¿Ok? Muy bien. Teniendo en cuenta toda esta situación, nuestra función f, para empezar a redefinirla, ¿verdad? Vamos entonces a trabajar con el vértice, ¿verdad? O sea, como les comenté, sabemos acá que el vértice, para nuestro caso, tiene coordenadas 1,5. Hay un asunto. Vean que este 1 y este 5 legalmente aparecen en el criterio de la función. El 1 es el valor numérico que acompaña a la x dentro del paréntesis, pero le voy a cambiar el signo. Como acá es un menos 1, acá lo coloco positivo. Si acá fuera un 1 positivo, acá lo colocaría negativo. El número o la constante que esté fuera del paréntesis, en este caso el 5, lo coloco igual, no le cambio el signo. Importante. ¿Qué pasó? Ahora, nuestro dominio no va a ser R. Podemos tomar la rama izquierda o la rama derecha, cualquiera de las dos. Yo voy a tomar la rama izquierda. De menos infinito a la primera entrada del par ordenado, o sea, a 1. Y el ámbito sí queda definido por la concavidad de la gráfica. Como la gráfica es cóncava hacia arriba, sería del valor en la segunda entrada, 5, a más infinito. El criterio va a quedar de momento completamente igual. X menos 1 elevado a la 2 más 5. Ok, ya redefinimos la función. La función f con dominio de menos 1, de menos infinito 1 y de 5 más infinito, con criterio f de x igual x menos 1 elevado a la 2 más 5, es una función ya biyectiva. Está redefinida. Ahora debemos determinar la inversa. Para determinar la inversa, vamos a hacer algo. F menos 1 va a tener como dominio el ámbito de la función original, de 5 a más infinito. Y como ámbito el dominio de la función original, o sea, de menos infinito hasta 1. ¿Qué pasa ahora? Debemos determinar el criterio. F menos 1 de x. ¿Cuál es el criterio de f menos 1 de x? Entonces, eso lo podemos hacer por acá. Vamos a ver esto. Entonces, vamos a hacer esto. El f de x lo cambiamos por una x, el igual, y la x que aparezca en el criterio por una y, menos 1 elevado a la 2 más 5. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a despejar la y. El 5 que suma lo pasamos a restar. Y menos 5 igual a y menos 1 elevado a la 2. ¿Ok? Y ahora vamos a ver esto. Como hay que sacar una raíz de índice par, en este caso la raíz cuadrada de x menos 5 igual a y menos 1, recordemos que toda raíz de índice par debe llevar un más menos. Ahora, lo que está pasando acá es cómo determinar nosotros cuándo trabajar con el más y cuándo trabajar con el menos. Pues esto es bastante simple.
¿Recuerdan el dominio que nosotros tomamos? La rama de la izquierda o la rama de la derecha. La rama, en este caso, de la izquierda, trabajará con el signo negativo y la rama de la derecha trabajará con el signo positivo. ¿Qué nos indica esto? Que nuestra expresión, como estamos trabajando con la rama de la izquierda, ¿verdad? Debe quedar con el signo negativo. ¿Todo bien ahí entonces? Ahora el de suma lo llevamos a restar, perdón, el que resta lo llevamos a sumar, más 1 es igual a y. Una vez que la y ya está total y completamente despejada, tenemos nuestro criterio. Podríamos afirmar que el criterio de f menos 1 de x es 1 menos la raíz de x menos 5. Y de esta manera finalizamos nuestro ejercicio. El siguiente ejemplo nos da la función f con dominio r y codominio en r con el criterio fx igual 5x a la 2 más 10x. Igual nos piden redefinirla, entonces hay un asunto importante. Vean que acá aparece una expresión cuadrática y una lineal. Cuando aparecen expresiones de ese tipo, debemos hacer un procedimiento que se determina completar cuadrados. Vamos a tomar la expresión completa, en este caso 5x a la 2 más 10x. Si viniera un valor constante, qué sé yo, un más 5, un 0, bueno, un 0 no, un 1, no sé lo que sea, ahí se arrastra también, ¿verdad? Pero nosotros, siempre que tengamos esto, vamos a ocupar el término cuadrático y el lineal. Como no hay más términos, pues ellos van a quedar ahí agrupados. Y vamos a dividir esos dos términos por el coeficiente numérico que tenga en este caso el término cuadrático. O sea, sería como sacar en este caso un 5 factor común. Ya con 5 factor común quedaría 5x a la 2 sobre 5 más 10x sobre 5. Si simplificamos, el 5 canceló y esto nos está quedando un 2. Entonces quedaría 5 por x a la 2 más 2x. Muy bien. Una vez que ya el término cuadrático tenga como coeficiente numérico un 1, vamos entonces a tomar el término lineal y el coeficiente numérico lo vamos a dividir por 2 y lo vamos a elevar al cuadrado. En este caso, el resultado es 1. Ese valor numérico lo vamos a sumar y a restar al mismo tiempo dentro del paréntesis. 5x a la 2 más 2x más 1 menos 1. Vea que si sumamos 1 y restamos 1, es como si agregáramos un 0. O sea, no afectamos el valor original de la expresión y eso es lo que queremos. Ahorita les comento por qué hacemos esto. Ahora, el valor negativo lo vamos a sacar del paréntesis, pero para sacarlo del paréntesis hay que multiplicarlo entonces por el 5, que multiplica todos los términos del paréntesis. Entonces, esto nos está quedando el 5 que multiplica a x a la 2 más 2x más 1 y 5 por menos 1, menos 5. ¿Qué es lo que pasa? Analicemos este trinomio cuadrático que tenemos acá. X a la 2 más 2x más 1. Podemos ver como x por x y 1 por 1. 1 por x, x y x por 1, x más x, 2x. Justamente, esto nos está quedando como x más 1 por x más 1. O lo que es decir, x más 1 elevado a la 2. Que era justamente lo que queríamos. Entonces ahora esto es 5 por x más 1 elevado a la 2 menos 5. Ahora sí, ya tenemos el criterio simplificado, como lo habíamos trabajado en el ejercicio anterior. Ahora lo que voy a hacer entonces es que voy a redefinir la función una vez que se hayan completado ya los cuadrados. ¿Por qué razón? Porque sabemos ahora que en este caso, si queremos determinar el vértice de la función, ¿qué es lo que hacemos?
al valor en X que acompaña dentro del paréntesis, le cambiamos el signo, un menos 1, y al número que está constante fuera, le dejamos igual en este caso menos 5. Eso nos está indicando entonces que menos 5, menos 1 es el vértice de la función. Entonces redefinamos la función. El dominio, voy a tomar ahora la rama de la derecha, que es del valor del vértice de menos 1 a más infinito. Y el ámbito es de este valor en el vértice, ¿verdad? Dependiendo de la concavidad. Como es cóncava hacia arriba, del valor en el vértice a más infinito. O sea, de menos 5 a más infinito. Y el criterio queda completamente igual. F de x igual, ahora lo vamos a representar como 5 por x más 1 elevado a la 2 menos 5. Definamos ahora entonces la inversa de la función. De f menos 1 tiene por dominio, el intervalo de menos 5 a más infinito, y ámbito, el intervalo de menos 1 a más infinito. Y el criterio f menos 1 de x, tendríamos que calcularlo. Por acá hay espacio. Hagámoslo por acá. Entonces, x será igual a 5 y más 1 elevado a la 2 menos 5. Entonces, este 5 que está restando lo llevo a sumar. X más 5 igual a 5 y más 1 elevado a la 2. El 5 que está multiplicando lo llevo a dividir. X más 5 sobre 5 es igual a y más 1 elevado a la 2. Ok. Recuerden acá, más menos la raíz de x más 5 sobre 5. Igual a y más 1. Acá recordemos que debíamos determinar si trabajamos con el signo positivo o negativo. Digamos que si trabajamos con la rama izquierda, negativo, y con la derecha, positivo. Recuerden que yo dije que iba a tomar la rama derecha. Por lo tanto, nuestra expresión va a quedar ahora como positivo. ¿Verdad? Entonces, bueno, ¿todo bien? Y de continuar entonces. Ahora el 1 que suma lo lleva a restar. Así la raíz de x más 5 sobre 5 menos 1 es igual a y. Tendríamos entonces que justamente ese criterio, raíz de x más 5 sobre 5 menos 1, es el criterio de la función inversa que se nos solicitó. De esta manera, nuestro ejercicio ha quedado ya debidamente resuelto. Muy bien, el otro ejemplo, vean que nos da una forma fraccionaria. Dice que mx igual a 3x más 8 sobre x más 2, donde m tiene dominio todos los números reales exceptuando el menos 2, que de hecho es el 0 del denominador, y el ámbito son todos los números reales exceptuando el 3. Y a partir de esto nos piden determinar si es posible m menos 1. Analicemos algo. Entonces, m menos 1 tendría como dominio todos los números reales exceptuando el 3 y como ámbito todos los números reales exceptuando el menos 2. Verifiquemos a ver si es cierto que la expresión acá coincide con esto. Vamos a calcular el criterio de la inversa. X es igual a 3y más 8 sobre y más 2. Ok, por acá, este y más 2 que está dividiendo lo voy a llevar a multiplicar, así que aquí x por y más 2 igual a 3y más 8. Por acá sería entonces, distribuimos xy más 2x es igual a 3y más 8. Acá este x, voy a dar este xy
lo voy a llevar a la izquierda. La idea es agrupar las 10 y este 8 que está sumando lo voy a traer a la izquierda de acá. Entonces quedaría que 2x menos 8 es igual a 3y menos xy. Voy a sacar una y a factor común a la derecha, entonces y que vaya multiplicando a 3 menos x. Luego el 3 menos x lo paso a dividir, así 2x menos 8 sobre 3 menos x es igual a y. Veamos que el dominio justamente coincide con la restricción que nos están dando acá. Porque si 3 menos x es igual a 0, significa que 3 es igual a x. La 3 sería el 0 del denominador, justamente la restricción. Acá entonces nos están indicando que m menos 1 de x es la expresión 2x menos 8 sobre 3 menos x. Quedó el ejercicio listo. El último ejemplo nos pide redefinir la función h valor absoluto de x más 3 más 6 de manera tal que sea biyectiva para definir f menos 1. Recordemos acá que siempre vamos a tomar lo que esté entre las barras de valor absoluto para preguntar cuándo es mayor o igual a 0. Ver el signo positivo en este caso sería cuando x es mayor o igual que 3. ¿Qué nos estaría indicando esto? Entonces, que acá, a partir de esta expresión, nosotros, acá es menor que menos 3. Vamos a tener dos intervalos como posible dominio. El dominio puede ser el intervalo de menos infinito hasta menos 3 y el intervalo de menos 3, de hecho lo podemos incluir, ¿sí? Cualquiera de los dos, de menos 3 a más infinito. Recuerden también que la gráfica de hecho acá, de ese valor absoluto, estará como en menos 3 y por acá en 6. Hay un punto. Acá la rama de menos infinito al valor que hay acá, en este caso un menos 3, me daría la rama izquierda, ¿verdad? Y el siguiente me daría la rama derecha. Entonces, acá el asunto es también, recordemos que, menos 3 a más infinito, la expresión tiene signo positivo dentro del valor absoluto y en la rama, de hecho, de la izquierda tiene signo negativo. Entonces, por acá, lo que debemos hacer, en tal caso, sería indicar que para h de x, el dominio, podríamos tomar la rama positiva, en este caso, de menos 3 a más infinito, y que el ámbito sería de 6 a más infinito. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que ahora h de x, como hemos tomado la expresión o el intervalo donde la expresión, el valor absoluto, tiene signo positivo, recuerden que nada más se eliminan las barras. Si hubiéramos tomado la rama de la derecha, perdón, de la izquierda, donde signo negativo hemos cambiado los signos. Acá nos quedaría x más 3 más 6. Aquí me indicaría entonces que h de x es igual a x más 9. Pues ahora, si queremos redefinir entonces h menos 1, tendríamos que redefinirla de 6 a más infinito como dominio y como ámbito de menos 3 a más infinito. Y así, entonces, tendríamos que h menos 1 de x sería, vamos a hacerlo por acá, x es igual a y más 9, o sea, x menos 9 es igual a y. Entonces quedaría que h menos 1 de x es igual a x menos 9. Y de esta manera quedaría ya pues, definida la función h, ¿verdad? Y definida la función inversa. Recuerden,
estar practicando, chicos, importante también, ¿verdad? Y cualquier duda, enviar el correo o a WhatsApp que se habilitó. Entonces estamos en contacto. Un saludo para todos.